Bueno, muy buenas noches a todos. Estamos en la tercera noche de Escuela de la ANEL Medellín. Hemos planteado estas 3 noches de escuela en relación a las jornadas de la ANEL que se realizarán entre la ciudad de Guatemala y Cochabamba en febrero del año 2022. Y hemos dedicado cada una de las noches a cada uno de los ejes en los que se ha subdividido la temática que abordará el tema de las jornadas, que como ustedes saben, incluye una interrogación. Sexualidad, entre paréntesis, el plural, sexualidades interrogadas. Hoy nos agrada tener entre nosotros a Felipe Maíno. Felipe es miembro de la sede Santiago de Chile, es también miembro de la MP, es consejero en el Consejo de la NEL y ha sido el responsable de construir el argumento de este tercer eje. Hemos podido abordar un poco el tema de parte del niño y el adolescente, el tema de qué se elige, y ahora Felipe ha propuesto su texto sobre la elección como apuntalamiento. Hemos subdividido este trabajo de la noche del día de hoy en 3 partes. Una primera parte, Felipe nos va a exponer no el argumento como tal, no es leer el argumento como tal que está difundido en distintos correos, en la misma página de las jornadas, sino que nos va a subrayar algunos puntos y va a abrirnos ciertas perspectivas. Hemos tenido también el interés de 2 asociados de la sede, Marlon y Humphrey, quienes han trabajado alrededor de este argumento y podido plantear algunas cuestiones que los vamos a escuchar en esta segunda parte. Y ya luego vamos a abrir la conversación a los demás miembros y asociados. Quiero darle la bienvenida a todas las personas que no solamente pertenecen a la sede de Medellín, sino a otras sedes de la NEL, y que como vemos las fronteras se nos diluyen en esta forma de trabajo de escuela, y para nosotros es absolutamente grato contar con la presencia de todos ustedes. Entonces, bienvenido, Felipe. José, Sí. qué pena, José. Vamos a tener un previo, un regalito. Un regalito, una provocación. Aquí tenemos algunos de la comisión de provocaciones de las jornadas de la ANEL. Entonces, para iniciar, vamos a poner una de las provocaciones que creo va a estar en consonancia con lo que vamos a hablar esta noche. Voy a compartir pantalla.
Así se escribe sexualidades en idioma japonés. Es una letra, consiste en dos partes, corazón y nacer, vivir. Bien. Con esta provocación, Felipe, tan bella, tan simple, tan contundente, te damos la palabra. Bueno, sorprendido, conocía la provocación, la que me invitó Paulina Salinas justamente, acompañar el pincel con el arco del violín. Le agradezco que provoque nuevamente en este espacio, ¿no?, para iniciar este trabajo. Justamente con esta escritura, ¿no?, de dos lados. La letra con dos énfasis, ¿no?, corazón y vida para sexualidades en japonés. Bien, comienzo inspirado entonces. La verdad que cuando me invitaron a escribir para el eje elección de objeto que se elige, no pensé que fuera a proponer un argumento propiamente, ¿no? La verdad que me sentí provocado a una investigación, y es lo primero que escribo, ¿no?, en este texto, que, como decía José Fernando, titulé la elección como apuntalamiento, ¿no?, invitado por la comisión científica a investigar, ¿no?, el tercer eje de nuestra jornada. De modo que me gustaría transmitir algo de esto, ¿no? Como me puse a trabajar, a pensar cómo abrir ese campo, meterme algunas lecturas, y ir en la búsqueda de algún vestigio, ¿no?, de alguna huella que me pareciera legible y de interés como para seguir la pista, ¿no? Y es por eso que, bueno, y es lo que querría hoy, ¿no?, como quizás transmitir qué me sorprendió como hallazgo de lectura, qué me pareció que lo propio de este seminario, ¿no?, del seminario 4, que es hacer una lectura en las coordenadas de la significación fálica, ¿no?, y ya del objeto, pensado, bueno, en principio también como el objeto que falta, ¿no?, pero organizado en torno a la significación fálica, ya determina una legibilidad, una lectura, ¿no?, del estatuto del objeto, ¿no? Y queda aquí, justamente se lee en Lacan, en el seminario, que queda situado respecto del Edipo, ¿no?, en el cual desde el origen los objetos
oral, anal, se toman por algo distinto de lo que son. Entonces, que apuntalamiento permite, escrito así como lo propongo, ¿no? El A-puntalamiento, tener una primera lectura, ¿no? En este campo, digamos, de cómo se despliega la experiencia en torno a la significación fálica, de cómo queda situado el objeto, si bien es un seminario anterior al seminario del objeto A, pero ya esta idea de que lo pregenital está tocado por la significación fálica y tiene efectos sobre estos objetos, ¿no? Parciales de lo anal, lo oral. Entonces el apuntalamiento pues le da lugar, ¿no? Da un cierto lugar a el objeto que se elige, pero que ya no se elige al modo de quien va recogiendo, ¿no? Flores por un paisaje dado, sino más bien en tanto lo que se elige ya está determinado por ciertas coordenadas, ¿no? Esto es algo que me interesa, lo puedo plantear así muy generalmente, pero quizás me interesaría si después algo en la discusión, en la conversación, retoma algo de esto. También está tanto el A como el puntalamiento, en el sentido de cómo en Lacan la cuestión de las puntuaciones, ¿no? En un cierto campo, podemos decir ahora, electivo, ¿no? O de lectura, está siempre presente como una actitud de su investigación, ¿no? Por ejemplo, cuando en el seminario 3 comienza diciendo, situando la cuestión de la psicosis, que después va a retomar 2 años después en el escrito sobre la cuestión preliminar, y dice, vamos a partir de este punto de mira, ¿no? Este punto de mira. O sea, hay algo ahí de que se puntúa, que define la perspectiva del conjunto, donde se pueden situar algunos conceptos o algunos fenómenos, ¿no? O bueno, en el seminario 11, ¿no? Cuando habla del punto geometral, ¿no? Por ejemplo, respecto del punto luminoso. O sea, son puntualizaciones, ¿no? Eh, que despliegan un campo, ¿no? Un campo de ciertas coordenadas para hacer, bueno, diversas lecturas, ¿no? Pero que tiene justamente ese rasgo de estructurarlo a partir de ciertos puntos, ¿no? De ciertos puntos privilegiados que dan la perspectiva, ¿no? Un punto de vista que también alude en Joyce el síntoma, por ejemplo, y que Laurent después toma en el reverso de la biopolítica, para hacer el juego entre ese punto que es punto y que también es nada en francés, ¿no? Y que también, en tanto puntuaciones distintas, ponen en juego posibilidades de lectura, ¿no? O órdenes lógicas diferentes, ¿no? Entonces el apuntalamiento me sirvió como pista para ir avanzando en una reflexión sobre la elección de objeto según que se puntualice, ¿no? Para hacer la lectura y para hacer, digamos, para tomar perspectiva de cierta arquitectura de lo que está en juego. En eso fue que me interesó que Anaclítico, esta alusión que hace en una nota, Strachey, ¿no? parece que en el mismo Introducción del Narcisismo, en que dice que lo anaclítico tiene su relación con un término gramatical que es lo enclítico, ¿no? Que designa justamente las partículas átonas que se unen a otras palabras anteriores para formar una nueva palabra, ¿no? O sea, me parecía que ahí había una interesante aproximación a la idea de que se juega, el término gramatical, ¿no? Se juega un cierto apuntalamiento, una cierta inflexión
sobre el campo, digamos, en las coordenadas, ¿no? De algo que se puede estructurar, digamos, por ejemplo, como un lenguaje, y que eso tiene incidencias, ¿no? Entonces pensaba que en una lógica enclítica, el cómo se produce un apoyo sobre un modo de gozar tenía pertinencia, ¿no? Lacan en el 19 dice C, subrayo ese C, como subrayado de Lacan, se goza solamente del otro solo se goza mentalmente. Entonces me interesaba ese goza C como un gesto enclítico, ¿no? Para pensar justamente de qué apoyo se trata y con qué consecuencia, ¿no? Voy a entonces leer ahí lo que escribe Lacan en el seminario 19. No por nada debo primero apoyarme en el otro, ¿no? Otra vez otra pista, así como Lacan aparecen las insistencias respecto de los puntos de mira, de aproximación, ¿no? La cuestión de las apoyaturas también es algo que cuando me lo encuentro, a veces Lacan también hace alusión a las coordenadas, en fin, siempre que me lo encuentro me parece que ahí Lacan está abriendo un campo de qué énfasis están en juego y que tiene ese interés de que transmite el espíritu, digamos, de que según, ¿no? Las apoyaturas, ¿no? La lógica en que se construye lo que esté proponiendo, transmite que nada de eso es naturalizable, ¿no? Sino que justamente tiene la dimensión de las decisiones de legibilidad también, ¿no? De cómo se lee. En eso me interesaba que la etimología de elegir tiene implicada la idea de legere, de leer. Bueno, Lacan entonces dice, no por nada debo primero apoyarme en el otro. El otro, escuchen bien, es entonces un entre. El entre que estaría en juego en la relación sexual, pero desplazado, y justamente por interponerse como otro. Se autre poser. Es curioso que al plantear ese otro, lo que debí proponer no concierne más que a la mujer. Ella es, por cierto, la que de esa figura del otro nos brinda la ilustración a nuestro alcance por estar, según lo escribió un poeta, entre centro y ausencia. Bien, entonces ya aquí, sobre el Lacan del seminario 4, que encontraba la apoyatura en la significación fálica, encontramos un apoyo en otra dimensión del otro, ¿no? Que se sirve del poeta para distinguir, si se quiere, ¿no? Dos énfasis distintos, el centro y la ausencia. Ahí justamente aparece una idea de se poseer, ponerse respecto del otro. Y una vez más me interesa allí, justamente, qué se está coordinando, qué se está leyendo, qué coordenadas se está poniendo en juego. Y Lacan es preciso señalar que centro y ausencia anuncia una figura del otro concerniente a la mujer y especifica que el centro es la función fálica y que la ausencia deja de lado esa función y más bien lo que habilita es un gozo-ausencia. Bien, verán que bueno, en este punto siempre la pregunta es ¿qué se está puntuando? ¿Cuál es el punto de mira? Si es un punto, es una nada de mira, o sea, una nada en esa posición, por ejemplo, por jugar con esas traducciones posibles del francés para point, como dice Laurent, y qué objeto, ¿no? ¿Qué coordenadas de elección están jugando allí y de qué objeto se trata? Y es por eso que ya me interesaba, y esto como que permitía hacer una articulación final con un Lacan de la última enseñanza, en el borde hacia la última enseñanza. En primer lugar, digamos, recogía algunas expresiones de Miquel Bassols,
en una conferencia que dio para las próximas jornadas de la EOL, donde sitúa la cuestión del objeto A como asexuado, por ya no responder a una lógica que distribuye las cosas en el binarismo, ¿no? Que signa lo fálico entre hombre y mujer, pero desde lo que lo fálico propicia, ¿no? Propicia como coordenadas y como despliegue de lectura, sino más un litoral para hombres y mujeres que es éxtimo, que tiene una cara fálica respecto al objeto, decía Basols, y otra cara vacía, ¿no? Entonces, en consonancia justamente con algo, digamos, de estas nuevas coordenadas que traen un litoral, ¿no? Que permite algo del orden del centro, articulado a algo del orden de la ausencia, ¿no? Basols, para referirse, esto me parece que Marcel Almanza lo trata en el texto que escribió también para el eje que abordó, ¿no? De la extrañeza del cuerpo, cita un texto de Basols, el objeto asexuado, justamente, donde algo de eso ya no está asignado por lo fálico, ¿no? Sino que tendría más bien el color de vacío, se inscribiría más bien del lado del no todo. Bueno, son coordenadas, son de todos modos puntos de perspectiva, ¿no? Que también dan cuenta de algo del orden del objeto. Entonces yo escribo aquí que el apoyar contra, que además es la etimología de anaclítico, anaclinein, obviamente inclinarse sobre, apoyarse contra. Es apoyar contra, que en Freud leíamos ya desde antes de 1914, ¿no? Que recogía como el tipo anaclítico, y que Lacan hace su crítica recurrente, por ejemplo, a la dimensión descriptiva, cuando propone más bien unas coordenadas estructurales para pensarlo. Digo, eso que fue pista para mí, ¿no? Vestigio de lectura, el apoyarse contra, me sorprende, digamos, me dio gusto, alentaba como esta aproximación, leer ahí ya en el seminario 23, que Lacan dice, uno se apoya contra, ¿no? Uno se apoya contra un significante para pensar. Significante que lo harán también en el reverso, dice, esto ya se aproxima más a la letra. Este nudo es un apoyo para el pensamiento, ¿no? Entonces Lacan ahí sitúa otra apoyatura, que deja concernido también, ¿no? el objeto, ¿no? La elección de objetos, si se quiere, pero en otras coordenadas, ¿no? De lo electivo, legible, ¿no? El posicionamiento en esa elección. Dice que eso requerirá una escritura sostén, que sostiene un hueso, un objeto, ¿no? Escribe el objeto ahí, con ese neologismo que toca parecer el os, supongo el óseo, ¿no? Del hueso. Y el objeto elegido aquí es el objeto A, que introduce una escritura en tanto otra. Concluía entonces este texto, la verdad que fue para mí una oportunidad de investigar, de aproximarme a este tema con preguntas, ¿no? Pero justamente con lo que de la elección se dice en el seminario 23, ¿no? Y entonces la cita de Lacan es un hecho que Joyce elige, con lo cual es como yo un hereje. Entonces concluyo el texto insistiendo sobre la pregunta de nuestro tercer eje, ¿qué se elige? Y digo ahí, quizás podamos ahí responder con Lacan: ser hereje de la buena manera por usar el síntoma lógicamente, usarlo hasta alcanzar su real, al cabo del cual él apaga su sed.
como decir, algo que cuenta en último borde, ya apagar la sed del sentido, y una aproximación a otra apoyatura sintomática con TH, que pone en juego, ¿cierto?, alcanzar su real. Bueno, ese fue el recorrido de investigación que hice en torno a al eje llevado, ¿no?, por la exploración, digamos, las posibilidades del alcance posible de la idea del Anlehnung Typus, ¿no?, del apuntalamiento. Ya sería lo último que diría antes de escuchar a los colegas en sus preguntas al texto, pero que me alentó mucho a sostener como la actitud investigativa del lado de las coordenadas, ¿no? Porque con todo me daba cuenta, por ejemplo, que este recorrido es un recorrido en que las coordenadas, diría, habilitan siempre algo del orden del agujero, ¿no? O sea, el objeto que falta, tratado con la significación fálica, sea luego en el borde, en el litoral, ¿no?, entre lo masculino y lo femenino, pero como dice Lacan en Habló a las paredes, eso está igual cuando lo escribe en La botella de Klein, en relación a un muro que es amor, ¿no?, que también es castración, que sería el círculo de incidencia ahí en La botella de Klein. Me preguntaba, por ejemplo, ¿qué de la elección, o sea, qué de la sexualidad cuando en las coordenadas, por ejemplo, eso se forcluye, ¿no? Por ejemplo, lo que podría ocurrir en las coordenadas del discurso capitalista, que forcluye la castración, dice también Lacan en Hablo a las paredes, y bueno, deja de lado las cosas del amor. Ahí, por ejemplo, hay algo que no está en el texto, pero que me parece que también es a pensar respecto de las coordenadas, donde ocurre un cierto modo, ¿no?, de aproximación a la sexualidad, y donde allí quizás hablar de sexo con amor, sexo sin amor, que a veces se usa de un modo descriptivo, así como ocasional, a veces con amor, a veces sin amor, bueno, pudiera ser también más estructurable, ¿no?, en ciertas coordenadas cuando se trata de un modo de estar en la elección sin que el agujero, por ejemplo, tenga su lugar. Otra pregunta que me surgía, por ejemplo, respecto de los modos segregativos también de identificación, como para pensar todas estas cosas las voy diciendo a ver si luego lo podemos ir conversando, ¿no? Para pensar este sintagma que trae Miller por acá en el género, sobre los múltiples sin uno, por ejemplo, ¿no? ¿Qué sería ese sin uno en términos de coordenadas para pensar algo de estas identificaciones que aparecen en puntos que parecieran más supremos y separados, ¿no? Esos dos axiomas de la supremacía y el separatismo, por ejemplo. Y que uno se tratará ese sin ese uno, cuando lo que se coordina ahí parece estar organizado por estos axiomas de separatismo y supremacía, ¿no? Por ejemplo, son cuestiones que he estado pensando en torno a nuestras jornadas, en torno al año trans, también en lo que nos orienta hacia la gran conversación
de abril, pero que justamente como esta oportunidad de haber seguido la pista, digamos, de lo que se coordina, ¿no? En ciertas coordenadas para el objeto y en el campo en que ocurre la elección, ¿no? El campo electivo, ¿no? Bueno, se me abrieron como de interés, ¿no? Para seguir haciendo distinciones o explorando, ¿no? Bueno, estas problemáticas. Bien, ¿no? Dejaría hasta ahí por el momento, José Fernando. Gracias, Felipe. Bastante amplio el campo que se abre cuando no solamente vamos a consultar a Freud y a Lacan, sino también cuando la época nos interroga, cuando las elecciones de objeto contemporáneo nos interrogan, nos cuestionan desde la clínica, que es como esta última perspectiva que tú incluyes dentro de los comentarios que haces. Vamos a darle entonces la palabra a Humphrey Párraga. Él es asociado en la sede en el Medellín. Es un compañero que ya lleva bastantes años como asociado de la sede, quien se interesó en querer hacer una interlocución a este argumento. Adelante, Humphrey, bienvenido y gracias por tu participación también. Buenas noches, José Fernando. Decidí participar inicialmente en la invitación cuando se hablaba de sexualidades, asistido por una pregunta que tengo abierta en torno al tema de la familia, que es un tema que he venido trabajando. Y si bien el concepto de familia como tal no le es propio al psicoanálisis, donde se habla de el nombre del padre, o sea, el deseo de la madre y de los hijos como objeto A. Me preguntaba un poco justamente sobre esa elección que hace entonces un sujeto, ¿cierto? Y para ello me apoyaba un poco y voy a citar referencias que son de la prensa actual con respecto a lo que son los fenómenos especialmente en los niños, ¿cierto? Hay dos fenómenos en los niños que me parecen muy llamativos. Uno alrededor de lo que son los niños amo, pero ese no es el que concierne hoy. Y otro, el del fenómeno trans. Y el fenómeno trans pensado hoy en día en los niños. Y justamente las referencias que tengo a la prensa son dos textos, son dos noticias, ¿cierto? Una de septiembre 19 del año 2018 y otro del 27 de abril del 2020. En el primero dice, el gobierno británico se pregunta por qué tantos niños cambian de sexo. Y de hecho, la ministra en ese entonces sugirió y pidió que se suspendieran todos los cambios de sexo que estaban solicitando en este momento. Y ya en el año 2020, el año pasado, dice, el Reino Unido echa freno al cambio de sexo en menores. Y uno de los datos que me llamó mucho la atención dentro de la noticia es el siguiente. Dice, el número de niños y adolescentes tratados en una clínica de cambio de sexo ha pasado de 72 en el 2010 a 2.590 en el 2019. Reitero el dato, ¿cierto? No es un dato menor. De 72 en el 2010 a 2.590 en el 2019. Eso, por supuesto, a mí me plantea un poco con respecto, digamos, a lo que serían las sexualidades y la manera en cómo se eligen esas sexualidades. Y para ello yo tomaba, yo localizo tu texto acá otra vez, ¿sí? Para esto yo tomaba algo que tú planteas claramente, Felipe, en el texto, donde Lacan, citando a Freud, ahí lo localizo,
Sí, dice Lacan, quien da carácter de apoyatura a lo anaclítico, un posesionarse sobre ciertas coordenadas. Es el desconocimiento que acusa en Freud. Desconocer la posición de los elementos intersubjetivos que definen la relación anaclítica como posición infantil, posición erótica. ¿Sí? Y plantea lo que está en juego, enseña Lacan en el seminario, la relación de objeto es el falo y la relación de dependencia está más bien en la madre que hace del niño objeto fálico. ¿Sí? Yo, sin embargo, digamos que en ese punto logré remitirme un poco, a ver si encuentro mi referencia también. Espero que no se me haya cerrado. Básicamente a algo que se plantea y que me parece muy importante justamente a partir de esa referencia que nos trae Felipe, y es en el texto, creo que es en el de la posición creo que es en el texto acerca de la causalidad psíquica, donde Lacan plantea, el sujeto nace en un universo simbólico y es hablado por el otro desde antes de su nacimiento. La marca del deseo del otro sobre el viviente incide en su destino, aunque el sujeto, aún en proceso de constitución, ya es responsable de consentir o no la identificación con los significantes del otro, constituyendo lo que en el escrito acerca de la causalidad psíquica Lacan precisa como la insondable decisión del ser. Entonces me llama mucho la atención cuando se plantea, digamos, lo que son las elecciones y en el apuntalamiento, esto de lo que sería la causalidad psíquica, ¿cierto? Lo que la insondable decisión del ser. Porque me parece que justamente en esos momentos lo que está en juego es esa primera operatoria donde se pone en juego el amor. Entonces eso me hacía preguntar un poco en relación, si se quiere, a lo que también va a plantear, a lo que también yo entiendo, ¿cierto? Digamos, de lo que es en la obra de Lacan, algo que él va a plantear, lo localizo también en mis referencias. Un segundito, por favor. Y casi que más bien es como una referencia que yo encuentro y justamente es cuando se piensa en esa apoyatura, ¿cierto? Cuando el sujeto, digamos, va eligiendo. Entonces la pregunta que yo me planteo, ¿sí? Digamos, cuando se está presentando este tipo de fenómenos en la actualidad, por ejemplo, que el de los niños trans y esto que ya planteé sobre la realidad de Inglaterra y lo que se suspende allá como aceptación para esta clínica del cambio de sexo. Entonces me remito un poquito y para pensar un poco, si se quiere, el término, digamos lo que es la constitución, ¿cierto? En esta relación entre el sujeto y el otro, en este caso entre el niño, ¿cierto? Lo que sería el deseo de la madre y el nombre del padre, para plantear claramente, ahí donde se plantea, ¿cierto? La insondable decisión del ser, lo que me plantea a mí claramente es la discontinuidad, ¿cierto? Entre lo que es la transmisión de lo que hace el otro y lo que realmente es la asunción y las decisiones que un sujeto vaya tomando sobre lo que le llega del otro, entendiendo igualmente que tanto que, por ejemplo, también del padre o de la madre, le llega, si se quiere, la transmisión de un deseo, pero también de un goce. Entonces me hacía pensar un poco y es como la pregunta que tengo, ¿cierto? Digamos, a donde más bien me invita el texto a abrir un poco y donde quisiera quizás... Bueno, gracias, Humphrey. Ahora vamos a darle la palabra a Marlon Cortés, que es otro asociado de la sede en el Medellín, que también está participando en la organización del evento a partir de la comisión de provocaciones. Marlon, tienes tú la palabra.
Bien, ensayé, son 14 minutos leyendo. Dos cosas en este primer pantallazo, el título Entre centro y ausencia, subtítulo El psicoanálisis como subversión. Entre centro y ausencia, lo mencionó Felipe, está en el texto que tenemos del tercer eje. Es el título de un poema de Henri Michaud, que es un amigo de Lacan. Y la pintura es una pintura sobre tela de Pérez Celis, un pintor argentino de 1994. Es el disco de Odín, que es una referencia que Felipe trae en su texto. Bien, el ejercicio que hice con el texto de Felipe fue fundamentalmente estudiarlo. ¿Sí? En muy pocos caracteres Felipe responde de manera muy condensada a la pregunta ¿qué se elige? Habla un poco de Freud, pero despliega más lo que plantea Lacan alrededor de lo femenino, que sería, a mi juicio, una noción clave de la subversión psicoanalítica frente al tema de las sexualidades, que es el que nos está convocando para las jornadas del año entrante en Guatemala y Bolivia. Felipe comienza recordando la expresión freudiana tipo anaclítico en el libro Introducción del Narcisismo, y desde aquí menciona un término que va a atravesar todo su texto, la palabra apuntalamiento, que desde el diccionario de la Real Academia Española tiene que ver con apoyar, poner puntales, unas maderas, puntales a una cosa para que no se derrumbe. Es decir, trayendo esa definición hacia lo de nosotros, es ¿en qué se apoya una elección sexual? Siguiendo a Freud, lo que plantea es que el niño tiene dos objetos sexuales originarios, él mismo y la mujer que lo crió. Y de entrada, Felipe muestra la diferencia que hace Lacan en este punto con respecto a su maestro, pues en Freud se subraya la dependencia y la necesidad de apoyo del niño al momento de elegir sexualmente. Y del lado de Lacan, lo que se subraya es el carácter de elección, de insondable decisión. A pesar de la diferencia entre los dos autores, Felipe rescata de Freud en su texto que el hecho de darle un rasgo masculino a la libido, eso ya abre la puerta a pensar que no todo en la elección, desde Freud, se juega por la dependencia del niño con la madre. Y entonces en este punto llegó a mi primera pregunta a Felipe: ¿por qué el hecho de darle la característica masculina a la libido abre la puerta para pensar que en Freud ya se va apuntalando el niño en la estructura significante? Bien, ese es el primer punto. Hasta aquí Freud. Pensemos el punto 2, que podemos nombrar como apuntalamiento lacaniano en su primera enseñanza, como diferencia con respecto a Freud. Son varias las expresiones que recorta Felipe para pensar el apuntalamiento en la perspectiva lacaniana. El apuntalamiento es una elección, es una insondable decisión, es posicionarse sobre ciertas coordenadas, es posicionarse teniendo en cuenta ciertos elementos intersubjetivos, es contar con el falo. En tanto que el apuntalamiento es un asunto infantil, el niño se apoya en las redes fálicas, el niño se apoya en la significación fálica. Es un primer momento del texto en el que interesa subrayar la diferencia con Freud y la valoración que hace Lacan en algún momento de su enseñanza del elemento fálico. Entonces, a la pregunta, ¿en qué se apoya el niño en su elección sexual? Primera respuesta, en sus coordenadas fálicas. Llegamos al punto 3, que me parece a mi juicio el más importante, el que por lo menos hizo más eco en mí. El punto 3, que llamé apuntalamiento a la altura del seminario 19 y 20, o la última enseñanza. A la pregunta inicial de Felipe,
¿Qué se elige? Me atrevo a ponerle un sujeto gramaticalmente hablando. ¿Qué elección de goce hace el parlet? O ¿sobre qué se apoya el parlet en su elección sexual? Y Felipe nos trae la siguiente cita del seminario 19. Solo se goza del otro. Y sigo parafraseando Lacan. Solo se goza del otro. Y hablar del goce del otro concierne sobre todo a la mujer, quien nos ilustra sobre este goce, pues ella está entre centro y ausencia. Ahí llegamos a una frase enigmática. Ante esa frase enigmática del texto, y repito la frase, la mujer nos muestra el goce del otro por estar ella entre centro y ausencia. Esa frase enigmática. Entonces me vi obligado a hacer un ejercicio intertextual. Primero encontré el poeta citado en Littérature, Henri Michaud, amigo de Lacan, interesado en la escritura china y japonesa. Por eso se me ocurrió poner la provocación al inicio de esta actividad. Y en general en la caligrafía oriental. Su poema, el poema de Henri Michaud, lleva ese nombre, Entre centro y ausencia. Y la cita que trae Littérature es la siguiente. Era a la llegada entre centro y ausencia en el Eureka, en el nido de burbujas. Hay algo que no cuadra. El centro, la palabra centro, es una categoría geométrica y ausencia es un término temporal de presencia y ausencia. Es en ese punto donde Lacan ubica a la mujer entre centro y ausencia. En un litoral donde dos elementos heterogéneos intentan encontrarse. Es un sinsentido la frase del poeta, pero la verdad es un sinsentido la antología poética que encontré de Henri Michaud, de quien Lacan alcanzó a decir algo así como uno de mis compañeros literatos. Bien. Al parecer entonces hay una cercanía entre la mujer y el sinsentido, a juzgar también por el lugar en el cual la mujer, la que no existe, en el lugar en el cual la mujer está en el gráfico de las fórmulas de la sexuación. Y si está en el gráfico de las fórmulas de la sexuación, eso quiere decir que eso que Lacan llama la mujer no existe, le compete a hombres y mujeres. Para seguir intentando entender, encontré también el libro de Bassols que se llama Lo femenino entre centro y ausencia. Y entonces, haciendo trenza entre los textos, apareció mi segunda pregunta sobre la que está bien pedirle a Felipe que nos hable un poco. La siguiente. En principio, el mismo Lacan habla de que la mujer está entre centro y ausencia, pero luego Bassols no habla de que la mujer está entre centro y ausencia, sino que lo que está entre centro y ausencia es lo femenino. Lo que me significa que entre la mujer y lo femenino, si es verdad que no son lo mismo, no hay un límite claro en el que se pueda decir allá está lo femenino y acá la mujer. Aquí entonces la pregunta es alrededor del vínculo entre la mujer y lo femenino en el texto que escribiste, Felipe, para las jornadas. La pregunta es, ¿hablas de la mujer en tanto la mujer no existe? Bien. En la última parte del texto, en los dos últimos párrafos, Felipe despliega un poco esto de lo femenino como apuntalamiento para la elección del parlet. Trae a Bassols con el desarrollo que él tiene alrededor de lo asexual del objeto A. Este objeto, el objeto A, está ubicado del lado derecho de las fórmulas de la sexuación, es decir, está por fuera de la significación sexual producida por lo fálico, está en la parte no toda de dichas fórmulas. A la altura del objeto A no hay hombres y mujeres. Hombres y mujeres responden a una lógica de elección que tiene dos caras.
una fálica y otra vacía. Y entonces, cuando nombran estas dos caras, Felipe trae el cuento, el disco de Borges. No sé si lo escucharon en un correo que les enviamos ayer, pero está bien recordar lo importante. Hago una síntesis tal vez medio salvaje, pero interesante escucharla en esta lógica que voy diciendo. Es la historia de un leñador medio ciego y avaro que vive en el bosque y que está buscando algo importante para su vida. Un día llega a su casa un personaje anciano que no tiene dónde vivir, le da comida y lo aloja en su casa. En un momento al anciano se le cae el bastón y le ordena al leñador que se lo recoja. ¿Por qué he de obedecerte?, le pregunta el leñador. Porque soy un rey, aunque haya perdido mi reino. Soy rey porque poseo el disco de Odín. ¿Querés verlo? El anciano abrió la mano y no había nada, solo un brillo. Pero dijo, ¿puedes tocarlo? El leñador lo tocó y el anciano dijo, es el disco de Odín. Tiene un solo lado. En la tierra no hay otra cosa que tenga un solo lado. Mientras esté en mi mano, seré el rey. No sé de qué está hecho, pero es el disco de Odín y además, insisto, tiene un solo lado. Entonces el leñador, avaro, quiso tener el disco. Le ofreció monedas de oro por él, pero el viejo no quiso venderlo. Entonces, cuando le dio la espalda para seguir su camino, un hachazo en la nuca bastó y sobró. El anciano soltó el disco se perdió. Hace años que el leñador sigue buscándolo. Hasta ahí la síntesis del disco de Odín de Borges, que espero Borges no me escuche. Mi comentario al cuento de Borges, articulándolo a esto de la elección sexual, es preguntarme por lo valioso del disco de Odín. ¿Qué es lo valioso del disco de Odín? Que solo tiene un lado. Si tuviera dos lados, como es lo común, el disco de Odín hubiera representado tanto valor para el leñador. Seguro que no. Solo tiene una cara y la otra vacía. Y entonces tener la certeza de que solo tiene una cara nos ubica por fuera de la lógica fálica del sentido en la cual todo gira alrededor del falo. Y entonces, a mi juicio, llegamos a lo subversivo del psicoanálisis en tiempos de la multiplicación de los sexos. ¿Qué se elige?, fue la pregunta que le propusieron a Felipe. Hay dos vías para la elección, la fálica y la dimensión otra del objeto. Pensemos esta segunda vía, que es a mi juicio la subversiva. Es la vía de la elección que cuenta con la cara que no existe del disco de Odín. Es la vía de la elección que cuenta con la no existencia de la segunda cara del disco, que es precisamente lo que lo hace valioso. Tal vez podríamos decir, el valor del vacío, el valor de lo que no estando siempre está presente. Es decir, el valor de lo que no cesa de no escribirse. Y finalmente es la vía de la elección que anuda lo real singular en juego, que hace que el parlet se descentre, se salga de las múltiples identificaciones que le ofrece la cultura. Entonces cito a Felipe respondiendo a la pregunta de su texto. ¿Qué se elige? Responde Felipe, la elección es el objeto A, el asexuado, en tanto apuntalamiento, en tanto apoyo en lo real.
Frente al empuje a la identificación que padece el sujeto, el empuje a pertenecer a alguno de los grupos de diversidad sexual que existen en el presente, el psicoanálisis lo que lee en nosotros los analizantes es que hay la identificación desegregativa. En nuestra época se juntan los trans, se juntan las mujeres, se juntan los no binarios. Es la sexualidad de nuestra época. Ante eso, el psicoanálisis pregunta sobre qué se apoyan estas identificaciones. Hipótesis sobre lo real singular de cada sujeto. Y por ello, la apuesta política, clínica y epistémica del psicoanálisis apunta a los anudamientos singulares que hace cada quien en medio de su identificación, sea la que sea, e incluso más allá de sus identificaciones. Y entonces a cada uno nos toca arreglárnoslas con ese disco que se hace valioso precisamente porque tiene un lado vacío. Seguimos buscándolo, nadie lo ha visto. Hasta ahí. Muchas gracias, Marlon, por tu esmerado trabajo de reconstrucción y ilustración y ampliación del texto. Te agradecemos mucho todo este aporte que haces, no solamente literario, poético, sino también epistémico. Como cuestión de tiempo, antes de darle la palabra al público, quisiera que Felipe pudiera interlocutar con estas dos intervenciones, la de Humphrey y la de Marlon. Entonces, Felipe, en la extensión que te parezca, puedes como interpelar, comentar, interrogar o responder algunas de las cuestiones planteadas. Adelante. Bueno, agradecer muchísimo, ¿no? Muy interesantes las dos lecturas, agradecer la lectura además que hicieron y que propició sus propios textos. Saba Humphrey, bueno, me pongo a pensar aquí con ustedes, ¿no? La dimensión del consentimiento, ¿no? Sería no lo causal, podemos decir, de ese otro que está antes, ¿no? Donde nace el niño, pero donde habría algo del orden del consentir o no, y que estaría eso como en las coordenadas de la insondable decisión, ¿no? Que entiendo sería algo del orden de la contingencia en ese punto. A mí me interroga esto de la insondable decisión, ¿no? Me parece que es un sintagma que se articula la idea de elección, que sabemos no es algo así deliberado, consciente, elegí esto y no lo otro, ¿no? Pero sin embargo lleva el significante de decisión insondable. ¿Qué lugar darle, no? Pensaba que quizás por sus consecuencias, ¿no? Y quizás ahí las consecuencias en tanto qué coordenadas se despliegan finalmente cuando frente a un sujeto se puede escuchar qué campo lectivo está en juego. Si dijo sí o no, por ejemplo, ¿no? A la significación fálica, ¿no? A los significantes que aporta el padre. Claro, si esa elección es algo del sujeto que decide o también inflexión de esa inmersión en un cierto campo que produce finalmente un efecto de estar o no en ciertas coordenadas, ¿no? Pero esa sintagma me parece como muy pertinente para el tercer eje, como para seguir pensándolo, ¿no? La cuestión de la insondable
decisión, su relación con el consentir. Me hizo pensar que cuando en un seminario de textos políticos de este año, en que se invitó a Brodsky, en que justamente se hablaba de una orientación y múltiples consentimientos, creo que Lisbeth Ahumada hizo la pregunta de si es que cuando se trata de consentir hacia el final en el pase, ya no sería una insondable decisión, como que habría un punto en que hay un consentir que ya no estaría del lado de lo insondable, ¿no? Si bien podríamos decir... Ya. eh, ¿A qué estamos Dale, llamando dale. insondable? ¿A qué estamos llamando insondable? Claro, bueno, ¿no? Como si en ese punto, al menos para el consentimiento de lo que se juega en el movimiento del pase, bueno, eso pudiera tener, y también lo digo por la pregunta que suscitó, me parece, quizás estoy citando la mano, pero al menos lo que yo apunté, entiendo, de la pregunta que se hacía Lisbeth en ese punto, pero donde lo que se puede jugar ahí como toma de posición, como identificación, bueno, sería un consentir de otro orden, pero con consecuencias en las coordenadas, ¿no? Porque estoy pensando en esto que traías tú, Marlon, de las identificaciones desegregativas, que es justamente eh, una reflexión de Eric Laurent en torno a la política del pase, ¿no? Política del pase e identificación segregativa, ¿no? Como si algo en ese borde, en ese litoral, bueno, requiriera un consentimiento, pero que ya no estaría, podríamos pensar, en ese paso herético, ¿no? También, del lado de lo insondable, sea lo que podamos ir precisando que se juegue allí, ¿no, Marco? Ahora, sobre el ideal, pensaba también en coordenadas, ¿no? Como cuando el ideal logra separarse del objeto A o no, por ejemplo, ¿no? En esa orientación de Lacan, digamos, del ideal separado del objeto. Cuando los ideales, por ejemplo, en la época, parecieran hacer coincidir, ¿no? Al objeto con el ideal, ¿no? Un movimiento que quizás justamente dé cuenta de algo de esto de la forclusión, de la castración, de la pérdida de las cosas del amor. O sea, no solo el ideal, sino justamente cómo se perspectiviza respecto de su relación o no, su distancia o no, con algo de lo que puede introducir de diferente, ¿no? De heterogéneo, también la dimensión del objeto, ¿no? Retomando aquí las puntualizaciones que hace Marlon respecto de el objeto haciendo litoral, habilitando algo de la dimensión de lo heterogéneo, ¿no? Cuando eso deja de tener lugar, un ideal que más bien se comportaría, podríamos decir, con los axiomas más de Miller, como separatista, supremacista. ¿De qué coordenadas se trata en las fórmulas de la sexuación, por ejemplo, ¿no? Nieves Soria me hizo pensar esto en un seminario que está sosteniendo en la EOL, que se llama Síntoma y Simulacro. Hacía la precisión, digamos, en su lectura, de que si está el juego, el no todo, como suplementario, es porque está articulado a lo fálico. Suplementa justamente el orden fálico, podríamos pensarlo centro y ausencia, y como la operación vigente de un litoral, ¿no? Para esas heterogeneidades. Y lo que ella sitúa ahí para el simulacro es más bien lo que se ubicaría como única fórmula, ya no como una fórmula en relación suplementaria con la otra, de lo masculino con el no todo lo femenino, sino que solamente quedaría el simulacro el sin excepción, como que hay algo que ahí se cerrara, ¿no? Se cerrara como ley única, ¿no? Estoy pensando ahí justamente en esto de que podría ser un ideal donde la litoralidad
se elide, se excluye. O sea, la importancia de que la cara, el color de vacío, como una de las caras del objeto A, pensado con la imagen del disco de Odín, esté vigente para que se sostenga una elección que, bueno, que habilite algo del orden de las cosas del amor, ¿no? ¿Qué más en las puntualizaciones? Si la mujer es la mujer que no existe, sí. Ahí, esa cita, Marlon, es de Lacan. Todo ese párrafo es cita de Lacan. Pasa que cuando no sé si eso quedó, desdibujó un poco con la edición en la página web, porque en el Word yo no le puse las comillas, pero lo reduje y lo marginé, como cuando se hace una cita larga en un documento, pero no quedó con esa formalización en el texto. Entonces, quizás pareciera que son palabras mías, pero la cita de apoyarse en el otro, cuando dice lo que debí proponer no concierne más que a la mujer, eso es la cita textual del seminario 19, del seminario 19. Del 19. Sí, me parece que es lo femenino, es el abarrado, es la dimensión de lo femenino lo que está poniéndose ahí en juego. Y quizás ese arreglo entre centro y ausencia, Arreglo. sí, lo pensaba justamente en lo que, por ejemplo, el cuarto nudo puede hacer, ¿no? O la perversión como cuarto, cuando Lacan lo trata así, que además introduce la heterogeneidad de la existencia. Cuando eso opera, podríamos pensar como en la pluralidad de arreglos. Aquí hay una cuestión que también pongo en la discusión, y con esto lo dejo para que podamos abrir un poquito, pero si es que hay multiplicación o multiplicidad, a propósito, por ejemplo, lo múltiple sin uno, no convendría distinguirlo de lo plural, ¿no? Como si las pluralidades pudiera ser más bien una manera de señalar lo que sí está en el orden de un cierto arreglo con la heterogeneidad, ¿no? Y lo múltiple o la multiplicación de identificaciones, cuando son separatistas, supremacistas, ahí quizás lo que se juegue sea algo más bien, justamente, y creo que pasó el otro también en su texto de lo asexuado, algo de este orden del simulacro, que es como una identificación cerrada, ¿no? Que no consiente, se quiere, a un cierto litoral, ¿no? Con lo heterogéneo. Bueno, quería ahora, si es que quedan unos minutos, Fernando, pero bueno, volveré a agradecerle las puntuaciones, me quedo con las preguntas para lo que sigamos trabajando de aquí a nuestra jornada. Quiero plantearte, Felipe, también mi inquietud, dando también apertura a que otros puedan plantear otras, pero cuando leí tu texto, o la pregunta más bien del eje, inmediatamente se me devolvía de una manera muy simple y tal vez muy reduccionista, escuchando también testimonios de Pase o lo que podemos ver en los análisis, es que hay elecciones de objeto que se instalan en lo temático. Elecciones. Se interrumpió un poco, Fernando, para mí. Sí, repetí, José, que no se entendió. Que se apuntalan, hay elecciones de objeto que se apuntalan en lo fantasmático. ¿Sí? O sea, son elecciones por el fantasma. También hay elecciones de objeto por un rasgo de goce, como por ejemplo Dante con Beatriz. Y hay muchas otras condiciones, por ejemplo, Joyce con Nora. Pero también hay otras elecciones de objeto que
son las que me parece Marlon insiste, pero tu texto primeramente más plantea, y es esto de elecciones por la vía sintomática con TH, elecciones por la vía de la letra, donde ese otro es ausencia, donde el disco de Odín solamente tiene una cara. Bueno, quería plantear esto porque en la clínica lo que vemos muchas veces, y lo escucho en los testimonios de PASE, es que generalmente las elecciones de objeto, diríamos muy primarias, son las de esa elección por el rasgo de goce pulsional o también elecciones por la vía de lo fantasmático. Y que hacia el final del análisis se puede llegar a obtener una elección de objeto por la vía de esa letra sintomática donde no hay esa contracara que puede estar presente en las dos elecciones primeras que mencioné y donde solamente hay una elección frente a un vacío, frente a un no hay, frente a no existe. Right. Quisiera invitar a otros compañeros que puedan, uno o dos, aprovechar estos instantes para levantar su manito y preguntar. O si alguno quisiera comentar algo al respecto. María Isabel. Adelante. Sí, José Fernando, gracias. Sí, a ver, pensando pues en el cuento de Odín, que me gustó mucho también, y agradezco a Marlon que nos hubiera pasado esa referencia. De todas maneras, han traído pues en el transcurso de esta conversación ese término de apoyatura. Y pensaba yo pues en esa figura de ese cuento, cómo portar ese objeto a ese sujeto lo hace mantenerse dentro de un semblante o mantener una postura fantasmática, pues la de ser el rey figura pues ante la cual los otros se tienen que agachar, que someter, etc. Entonces pensaba pues que desde el punto de vista pues fantasmático, el objeto viene a ayudar como a insertarse dentro de o a ser parte pues como de una construcción, de un semblante, entre otras, para semblar, y me perdonan pues la redundancia, que se trata es de un objeto perdido. Pues cuando al final del cuento el disco desaparece, yo pienso que... Pero siempre estuvo perdido, María Isabel, nunca estuvo, o sí, nunca estuvo. Siempre es un objeto perdido, tanto el objeto fantasmático como el objeto del rasgo de goce o como el objeto de lo femenino, que tampoco existe, ¿sí? Cualquiera de las tres caras de ese mismo objeto siempre está perdido, no solamente el fantasmático. Qué pena. Pero yo pienso, sigue, pues que el cuento sí lo
sí lo plantea de una forma muy linda, pues como cuando se quiere recuperar ese objeto que se palpó pues en la palma de la mano de ese sujeto, simplemente el objeto desapareció. Simplemente, pero sí me llama mucho la atención que ese personaje de ese cuento se sirvió de ese objeto para fabricarse a sí mismo una postura fantasmática ante el otro o un semblante. O sea, pues eso que él decía que portaba en la palma de su mano, que le daba incluso brillo, pues del objeto emanaba cierto brillo. Entonces, me parece que ese brillo, todo eso toca como con ese semblante o con esa idea de sí mismo, o con ese fantasma que al fin y al cabo, pues lo decía Miquel Bassols por ahí en uno de esos tantos textos que circulan, decían que pues a falta de que la pulsión no tiene un objeto predeterminado, ni por la naturaleza, ni por la misma educación, hace falta el marco del fantasma para ofrecerle un objeto que será siempre un semblante, un trasunto que viene al lugar del objeto perdido, del objeto que falta por definición en la adecuación entre los sexos. Pero entonces me gusta pues esa frasecita que dice, hace falta el marco del fantasma para ofrecerle un objeto que será siempre un semblante. Pero me parece que el cuento muestra es cómo de ese objeto nos servimos para fabricarnos ese semblante justamente. No sé si Felipe querrá comentar algo, si estará errado esto que estoy leyendo en ese cuento, pero me parece una figura muy bonita, pues la que trae Borges ahí. Gracias, María Isabel. Voy a darle la palabra a Paulina Salinas. Bienvenida, Paulina, a nuestra sede. Y luego un ratito, un instante para que Felipe pueda no solamente dar como unas palabras conclusivas por la noche de hoy y ya cerrar el espacio, dado que para Felipe también es casi la medianoche. Paulina, entonces tienes la palabra, adelante. Como es casi la medianoche, no sé si voy a poder articular de la mejor manera lo que se fue apuntalando a lo largo de la conversación. Agradecer la provocación al trabajo, súper buenos los comentarios y los textos que montaron, que dan para seguir investigando. La referencia de la familia que traías y de los niños trans, del número de niños trans o que se supone que son trans y que pedían la transición, me impresionó de ese empuje que nos da para leer algo de lo que fui puntuando, porque en realidad escuchaba a Felipe y leía como ciertos pasajes del perverso polimorfo, del Edipo a la sexuación, con lo que va surgiendo a partir de la conversación, poder pensar en la línea de ese objeto que se es para el otro, de ese apoyo necesario en el otro que traías, y me pregunto a propósito de lo que nos enseñan los testimonios del del pasaje hacia la extracción de ese objeto y de ese objeto partener. Entonces, hago esas puntuaciones que me ayudan para seguir investigando
y trabajando porque me causaron. Agradezco, Marlon, lo que trajiste es súper entretenido, muy bello también. Así que solo agradecer la instancia de trabajo y del nivel de formalización que han hecho hoy día. Así que gracias. Gracias, Paulina. Bien. Felipe. Sí, bueno, agradecerles, ¿no? La invitación a conversar, ¿no? A trenzar preguntas, que realmente eso es lo que me parece lo más vivo de lo epistémico en la escuela, ¿no? Entonces, es un momento que para mí es de inmersión en ese sentido, ¿no? De cómo trabajamos la investigación. Y que por supuesto es un aliento para seguir, nos apoyamos también de esta forma, ¿no? Para seguir pensando estas cuestiones complejas, ¿no? Pero que también se apoyan en nuestra experiencia, en nuestra práctica, hacia la jornada. Bueno, quizás, por ejemplo, preguntas con las que me quedo, ¿no? ¿Cómo distinguir semblante de simulacro? Lo mismo, ¿no? O sea, porque quizás semblante, como decía María Isabel, pensando siempre en el borde, las dos caras del objeto, realmente siempre no existe el discurso que no fuera del semblante, ¿no? O sea, algo del semblante tiene que estar, pero por eso me interesaba justamente cuando el lado femenino y masculino se anudan, ¿no? Por ejemplo, o se articulan en esta extimidad, por ejemplo, que representa la botella de Klein. Y tiene en juego igual la cuestión del no hay relación, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando ese borde, ¿no? Por ejemplo, se suprime? Cuando mencionaste a Nora y Joyce, José Fernando, también lo dejo así porque estoy interesado en esto, pienso que lo voy a seguir trabajando, ahí lo trabajábamos en el cárter hacia la jornada. Por ejemplo, esto que dice Lacan en el seminario 23 de Joyce y Nora, que dice, cosa curiosa, diré que es una relación sexual, aunque sostenga que no la hay, pero es una extraña relación sexual. Una cita de la página 81. Esta me hace pensar otra vez, ¿no? En las cuestiones jugadas en coordenadas, ¿no? O sea, ¿qué será lo que a veces Lacan, por ejemplo, llama el hay relación sexual? En el 17 aparece algo de eso también. ¿Qué consecuencias tendría respecto, digamos, de cómo se coordina una experiencia ahí? Bueno, es una cita que es de las que me tienen interesado en este momento. Agradecer una vez más la invitación a conversar, a investigar, y bueno, y continuaremos, ¿no? Continuamos. Yo quiero cerrar el espacio con dos observaciones. Una, vuelvo a hacer el agradecimiento a Felipe por la presencia, a Marlon y Humphrey por la interlocución y a todos los demás asistentes al espacio. Y por último, también señalar que la jornada ha planteado también una jornada clínica de presentación de trabajos individuales y que hemos dispuesto o nos hemos ofrecido para que miembros y asociados puedan trabajar de manera, diríamos, como control o como ayuda o como aporte, quienes consideren necesario hacerlo, poder trabajar con otro su texto, su propuesta de trabajo. Los asociados que deseen apoyarse por transferencia en alguno de los miembros, pues ese dispositivo en este tiempo navideño que tenemos para preparar el caso que vayamos a proponer, pues bueno, bienvenido ese dispositivo que hemos ya probado en la sede, ha dado muy buenos resultados, nos dio muy buenos resultados en el ENAPOL y también en la preparación de la sede para el ENAPOL. Recuerden que hay una fecha a final de diciembre para la presentación de sus textos, entonces la provocación es arriésguense a escribir
y arriésguense a pasarlo por un otro de la sede que estamos dispuestos a acompañar ese trabajo de elaboración. Una feliz noche para todos, nuestro agradecimiento por esta forma de trabajo y bueno, esperamos vernos en febrero en nuestras jornadas. Muchísimas gracias a todos. Que estén muy bien y feliz noche. Chao. Gracias, Felipe. Felipe, muchas Chao. gracias.